El calor sofocante del mediodía en Nuevo México parecía derretir la poca dignidad que quedaba en aquella oficina inmunda, donde el destino de Clara estaba siendo negociado como ganado barato. El olor a tabaco viejo y sudor agrio impregnaba el aire estancado, mezclándose con el polvo que danzaba en los haces de luz solar que atravesaban las grietas de la madera podrida. Clara mantenía los ojos fijos en el suelo, negándose a ser testigo de la vergüenza estampada en el rostro de su propio padre, cuyas manos temblaban no de remordimiento, sino de anticipación codiciosa al contar los billetes arrugados sobre la mesa. Ella sentía el peso de la mirada del otro hombre en la sala, una presencia silenciosa y maciza que ocupaba el espacio como una tormenta a punto de estallar. El sonido seco del dinero cambiando de manos resonó como un tiro de gracia en su antigua vida, sellando un contrato que ella jamás había firmado, pero que ahora la encadenaba a un futuro incierto y aterrador. Elias Vance no se movió mientras el padre de Clara recogía el pago, su figura imponente proyectando una sombra larga y oscura sobre la joven temblorosa que ahora le pertenecía ante la ley de los hombres. La cicatriz que rasgaba su rostro, una marca violenta y deforme que iba de la sien a la mandíbula, parecía pulsar bajo la tensión del momento, otorgándole la apariencia monstruosa que alimentaba las leyendas locales. Él no ofreció palabras de consuelo ni sonrisas falsas, solo observó al padre de Clara salir, apresurado, sin una sola mirada atrás, abandonando a su hija con la misma facilidad con que se descartaba un objeto roto. El silencio que se instaló entre los dos era pesado, cargado de un miedo primitivo que hacía que el corazón de Clara latiera desacompasado contra las costillas, mientras ella aguardaba, paralizada, el primer comando de aquel extraño que ahora poseía el poder absoluto sobre su existencia. La salida de la ciudad fue un cortejo fúnebre bajo el sol inclemente, con Clara sentada, rígidamente en la carreta, los nudillos blancos de tanto apretar la tela desgastada de su vestido. Las personas en las calles se detenían para observar, sus susurros maliciosos y miradas de lástima, hiriendo más que cualquier insulto directo, pues confirmaban que ella estaba siendo entregada a la bestia del pico del buitre. Elías guiaba los caballos con una competencia muda, sus ojos enfocados en el horizonte árido, ignorando el desprecio que la sociedad civilizada le dirigía con tanta vehemencia. El viento comenzó a soplar con más fuerza a medida que dejaban las últimas casas atrás, levantando nubes de arena roja que azotaban la piel y los ojos, como si la propia naturaleza intentara avisar a Clara que no prosiguiera en aquella jornada sin retorno, rumbo al aislamiento total. El paisaje se transformó lentamente, abandonando cualquier vestigio de vida verde para dar lugar a desfiladeros de piedra roja, que se alzaban como murallas intransitables alrededor del camino estrecho. El silencio del desierto era absoluto, roto apenas por el crujido rítmico de las ruedas de madera y por la respiración pesada de los animales que tiraban de la carga. Clara sentía cada sacudida del camino repercutir en su columna, un dolor físico que reflejaba el tormento psicológico de imaginar lo que la aguardaba al caer la noche. Ella miraba de reojo las manos de Elías sosteniendo las riendas. Eran manos enormes, callosas por el trabajo brutal y marcadas por cicatrices antiguas, manos que podrían aplastarla sin esfuerzo alguno. La inmensidad del territorio alrededor servía solo para recordarle que gritar sería inútil, pues no habría nadie en un radio de millas para escuchar su súplica desesperada de auxilio. Cuando el rancho finalmente surgió en el horizonte, anidado en la base de una formación rocosa que recordaba la carcasa de un animal gigante, el sol ya comenzaba a teñir el cielo de un morado hematoma. La casa principal, construida con madera oscura y piedra bruta, parecía resistir al tiempo solo por pura terquedad, una estructura solitaria rodeada por cercas que necesitaban reparaciones y un granero que crujía al sabor del viento constante. No había flores, no había decoraciones, solo la funcionalidad fría de un lugar enfocado en la supervivencia, desprovisto de cualquier toque femenino o calor humano. El corazón de Clara se hundió en el pecho al darse cuenta de que aquella fortaleza aislada sería su prisión, un lugar donde las leyes de la ciudad no alcanzaban y donde la voluntad de Elias Vance sería la única regla a ser obedecida, costara lo que costara. Al entrar en la casa, la oscuridad interior fue un choque para los ojos habituados a la claridad excesiva del desierto, trayendo consigo un olor a madera antigua, cuero y una limpieza austera que sorprendió a Clara. Elías encendió una lámpara de queroseno con movimientos lentos y deliberados, la luz amarilla revelando muebles sencillos,
hechos a mano, y una ausencia total de lujo o confort innecesario. Él indicó un pasillo estrecho con un gesto de cabeza, su voz ronca rompiendo el silencio por primera vez en horas, sonando como piedras siendo molidas unas contra otras. Clara obedeció, sus piernas moviéndose automáticamente, impulsadas por el pavor de contrariar al hombre que la había comprado. Cada paso en el suelo de madera parecía anunciar su condena, y ella abrazó su propio cuerpo, intentando contener el temblor incontrolable que amenazaba con derribarla ante aquella figura imponente y silenciosa. Elías abrió la puerta de una habitación al final del pasillo, revelando un espacio pequeño, pero ordenado, con una cama cubierta por una colcha gruesa y una ventana que daba a la vasta negrura de la noche. Clara entró, retrocediendo instintivamente hacia el rincón más lejano, sus ojos barriendo el ambiente en busca de cualquier cosa que pudiera usar como arma para defenderse de la violencia que ella tenía la certeza que vendría. Ella esperaba que él entrara, que cerrara la puerta y exigiera sus derechos de marido, como su padre le había advertido con una sonrisa cruel. La respiración de ella estaba atascada en la garganta, el terror transformando el aire en vidrio cortante, mientras ella observaba la silueta maciza de Elías, parada en el marco de la puerta, bloqueando la única salida posible y llenando el espacio con su presencia avasalladora. Pero el ataque brutal que ella aguardaba no sucedió. En su lugar, Elías permaneció en el umbral, sus manos descansando sueltas al lado del cuerpo, sin hacer mención de avanzar un solo paso en su dirección. Él la observó por un largo momento, sus ojos indescifrables bajo la luz vacilante de la lámpara, antes de alzar la mano lentamente, mostrando una llave de hierro pesada que brillaba opacamente en la penumbra. Con un movimiento suave que contradecía su apariencia rústica, él colocó la llave sobre la pequeña cómoda que quedaba dentro de la habitación, al alcance de las manos de ella, y no de las de él. El gesto fue tan inesperado que Clara parpadeó, confundida, incapaz de procesar inmediatamente el significado de aquel acto, su mente aún atrapada en el guión de horror que había construido durante todo el viaje interminable hasta allí. «La llave se queda de tu lado», dijo Elías, su voz grave resonando baja en las paredes del cuarto pequeño, desprovista de la malicia o de la lujuria que ella tanto temía encontrar. «Esa puerta tiene una cerradura fuerte, la cierras por dentro. Nadie entra ahí sin tu permiso. Clara, ni siquiera yo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y solemnes, como un juramento sagrado hecho en un altar profano, desafiando todo lo que ella sabía sobre hombres como él. Él no esperó una respuesta o un agradecimiento, solo retrocedió hacia el pasillo oscuro, dejándola sola con la llave, un objeto frío y metálico que, de repente, parecía pesar más que todo el oro que su padre había recibido por su vida en aquella mañana maldita. Antes de cerrar la puerta, Elías regresó por un breve segundo, depositando un plato con pan fresco y carne humeante en el suelo, justo en la entrada de la habitación, como si alimentara a un animal arisco que podría morder si él se acercaba demasiado. Él no la miró esta vez, manteniendo los ojos bajos, tal vez por vergüenza, tal vez por respeto, antes de cerrar la puerta de madera maciza, con un clic suave, dejándola aislada. Clara escuchó los pasos pesados de sus botas alejarse por el pasillo, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, y después el silencio absoluto regresando a la casa. Ella corrió hacia la puerta, girando la llave en la cerradura con manos temblorosas, el sonido del mecanismo trabándose trayendo un alivio tan intenso que sus piernas cedieron, y ella se deslizó hasta el suelo, sollozando bajito, sola en la oscuridad del cuarto, iluminada apenas por una rendija de luz de luna. Clara miró el plato de comida y la llave aún en la cerradura, la realidad de su situación comenzando a asentarse de una forma extraña y compleja. El hombre que todos llamaban monstruo, la bestia que debería haberla devorado, le había dado la única cosa que ella pensó haber perdido para siempre: el control sobre su propia seguridad. Afuera, el viento aullaba a través de los desfiladeros, pero dentro de aquella habitación, por primera vez en el día, ella no se sentía una mercancía, sino una prisionera que sostenía las llaves de su propia celda. Mientras comía el pan aún caliente, sintiendo el calor regresar a su cuerpo exhausto, una pregunta peligrosa y prohibida comenzó a germinar en su mente cansada. ¿Quién era, de verdad, Elías Vance? Antes de seguir quería hacerle un pedido. Si usted cree en la bondad de Dios, comente. Dios bendiga. La mañana siguiente trajo una luz pálida que se arrastraba por el suelo de madera,
revelando el polvo que danzaba en el aire inmóvil del cuarto pequeño. Clara despertó con el corazón acelerado, tanteando frenéticamente la cerradura para asegurarse de que la llave aún estaba allí, confirmando que la barrera entre ella y el mundo permanecía intacta. El silencio de la casa era absoluto, una quietud tan profunda que el sonido de su propia respiración parecía un intruso no deseado en aquel santuario improvisado. Ella se levantó despacio, los pies descalzos, sintiendo el frío del suelo, y caminó hasta la ventana, espiando con cautela a través de la rendija de la cortina percudida. El patio afuera estaba vacío, excepto por las gallinas que picoteaban la tierra seca y por el viento que levantaba pequeños remolinos de arena roja. No había señal de Elias, y esa ausencia trajo un alivio momentáneo, mezclado con una ansiedad corrosiva sobre las reglas no dichas de aquel lugar. Al salir de la habitación, con pasos ligeros y vacilantes, Clara encontró la cocina vacía, pero impregnada con el olor reciente a café fuerte y pan tostado. Sobre la mesa rústica de roble, había un plato servido y cubierto con un paño limpio, un gesto silencioso de cuidado que contrastaba violentamente con la brutalidad esperada. Ella tocó el borde del plato, sintiendo el calor residual, y se dio cuenta de que él debía haber salido hace poco tiempo para la faena en el campo. La casa, aunque limpia, cargaba un aura de soledad masculina, con objetos estrictamente utilitarios y ninguna decoración que sugiriera confort o alegría. Clara se sintió una intrusa explorando la guarida de un animal salvaje, cada crujido del suelo sonando como una alarma que podría atraer al depredador de 1900 mod. Vuelta a casa antes de que ella estuviera lista para enfrentarlo nuevamente. Impulsada por una curiosidad nervosa, Clara caminó hasta la puerta principal de la casa, sus manos temblando levemente al alcanzar el picaporte de hierro frío. Ella esperaba encontrarla cerrada con llave, sellando su destino como prisionera, pero el mecanismo giró suavemente y la puerta se abrió con un gemido de las bisagras, revelando la inmensidad del desierto. El aire caliente golpeó su rostro como una bofetada, trayendo el olor a tierra quemada y artemisa, mientras sus ojos recorrían el horizonte infinito de piedra y arena. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No había cadenas, ni guardias, ni cercas altas impidiendo su salida. La puerta estaba abierta, pero la libertad era una ilusión cruel, pues el desierto alrededor era un carcelero mucho más despiadado y letal de lo que cualquier hombre armado podría ser. Clara cerró la puerta, retrocediendo hacia la sombra de la casa, sintiendo el peso de aquella libertad imposible aplastar sus esperanzas infantiles de fuga inmediata. Ella se dio cuenta de que Elías sabía exactamente lo que estaba haciendo al dejarla libre. Él entendía que la supervivencia de ella dependía enteramente de la protección de él, creando un vínculo de necesidad más fuerte que cualquier reja. Sin tener a dónde ir, ella decidió ocupar el espacio, buscando en la limpieza obsesiva una forma de pagar por su estadía y no sentirse una mercancía inútil. Ella barrió el suelo, limpió las ventanas polvorientas y organizó la despensa caótica, cada movimiento sirviendo para gastar la energía nerviosa que la consumía. La casa comenzó a cambiar sutilmente bajo sus manos, perdiendo el aspecto de abandono y ganando, por primera vez en años, un soplo tímido de vida doméstica. Desde el lado de afuera, a través de la ventana de la cocina, ella observó a Elias trabajando en la reparación de una cerca rota bajo el sol del mediodía. Él levantaba troncos, pesados como si fueran ramitas, sus músculos tensos bajo la camisa sudada de lino grueso, demostrando una fuerza física que la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Él trabajaba solo, en silencio, deteniéndose apenas para beber agua de una cantimplora de metal y limpiar el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia de tierra. Clara vio la cicatriz en su rostro brillar bajo la luz intensa, una marca de violencia que parecía definir su existencia solitaria en aquel fin del mundo. Había una dignidad triste en la manera como él se dedicaba a aquella tierra ingrata, una persistencia terca que ella, contra su voluntad, comenzó a respetar. Cuando la noche cayó y Elías finalmente regresó a la casa, la tensión volvió con fuerza total, llenando cada rincón del ambiente con una electricidad estática. Él se detuvo en la entrada, sorprendido, sus ojos recorriendo el suelo limpio y la mesa puesta con la cena sencilla que ella había preparado con los restos de la despensa. Él no dijo nada, pero hubo una pausa en sus movimientos, un momento de vacilación antes de entrar y lavarse las manos en el lavabo de metal. Se sentaron a la mesa en lados opuestos,
el sonido de los cubiertos golpeando los platos siendo la única conversación entre ellos, un diálogo metálico y rítmico. Clara comía con la cabeza baja, pero sentía la mirada de él sobre ella, no depredadora, sino inquisitiva, como si él estuviera intentando descifrar un enigma complejo que había surgido súbitamente en su vida, monótona. Los días siguientes se arrastraron en una rutina cautelosa, donde los dos orbitaban uno al otro como cuerpos celestes a punto de colisionar, manteniendo una distancia segura. Clara comenzó a aventurarse un poco más lejos de la casa, explorando el perímetro del patio y observando la aridez del suelo con la mirada crítica de quien busca belleza en el caos. Ella encontró un cantero antiguo, seco y muerto, cerca del porche trasero, y sintió un deseo inexplicable de hacerlo revivir, tal vez como un reflejo de su propia necesidad de florecer en aquel ambiente hostil. Con una azada vieja que encontró en el granero, ella comenzó a remover la tierra dura, sus manos suaves, desacostumbradas al trabajo pesado, pronto protestando con ampollas dolorosas y piel escoriada. Fue durante ese intento de jardinería que el accidente ocurrió. La azada escapó de su mano sudada, y la hoja oxidada rasgó la palma de su mano izquierda. Clara soltó un grito ahogado, soltando la herramienta y apretando la mano herida contra el pecho, viendo la sangre rojo vivo manchar su vestido claro. El pánico la dominó, no por el dolor, sino por el miedo irracional de haber cometido un error, de haber roto algo valioso o haberse convertido en un estorbo. Antes de que pudiera correr hacia la casa, la sombra de Elías cayó sobre ella. Él había soltado lo que estaba haciendo y corrido al escuchar su grito, su expresión, generalmente impenetrable, ahora marcada por una preocupación genuina y alerta. Clara retrocedió instintivamente, esperando una reprimenda por tocar sus herramientas, pero Elías solo se arrodilló en la tierra junto a ella, extendiendo la mano grande con la palma abierta. «Déjame ver», pidió él, su voz ronca sonando extrañamente gentil, desprovista de la aspereza que ella asociaba a su apariencia aterradora. Dubitativa, ella entregó la mano herida, y el contraste fue chocante. La mano de él, callosa, enorme y sucia de trabajo, sostenía la de ella con una delicadeza de quien manipula porcelana rara. Él examinó el corte con ojos clínicos, la proximidad de su cuerpo emanando un calor que la envolvió, oliendo a aserrín y tabaco, desarmando sus defensas con ese toque inesperado de humanidad. Él la guió hacia adentro de la cocina, sentándola en la silla mientras buscaba una caja de primeros auxilios de metal, abollado en el armario alto. El silencio entre ellos cambió de textura. No era más el silencio del miedo, sino el de la concentración compartida mientras él limpiaba la herida con alcohol. Clara se mordió el labio para no gemir con el ardor, observando el rostro de él tan cerca, notando por primera vez que sus ojos no eran fríos, sino de un castaño profundo y cansado. «La tierra aquí es dura, Clara», murmuró él sin mirarla, concentrado en vendar la mano de ella con tiras de tela limpia. «Ella lucha contra quien intenta cambiarla. Necesitas guantes si quieres porfiar con ese jardín». Aquella noche, el dolor en la mano la mantuvo despierta, y ella salió de la habitación en busca de agua, caminando silenciosamente por el pasillo oscuro. Al pasar por la sala, vio una luz tenue viniendo del sillón viejo en el rincón, donde Elías estaba sentado, no limpiando un arma o bebiendo whisky como los hombres malos de las historias, sino con un libro grueso abierto en el regazo. Él leía compenetrado, sus labios moviéndose casi imperceptiblemente mientras seguía las líneas, completamente absorto en un mundo que no era aquel desierto cruel. Clara se detuvo, impactada. La bestia sabía leer, y no solo leía, sino que parecía encontrar refugio en las palabras, revelando una capa de intelecto y sensibilidad que él escondía bajo la tosquedad de su rutina diaria. Elías notó la presencia de ella, y cerró el libro abruptamente, como si hubiera sido atrapado cometiendo un crimen vergonzoso, el rostro endureciéndose nuevamente en su máscara habitual. «No podía dormir», justificó él secamente, colocando el volumen sobre la mesa lateral, pero Clara ya había visto el título en el lomo desgastado. «Una colección de poesía clásica. A mí también me gusta ese autor», dijo ella, la voz temblorosa, pero osada, lanzando un puente frágil sobre el abismo que los separaba. Elías la miró por un largo momento, la sorpresa suavizando las líneas severas alrededor de sus ojos, y por un segundo, solo un segundo, ellos no eran carcelero y prisionera,
sino dos almas solitarias que compartían el mismo secreto. La tregua silenciosa se rompió días después, cuando la necesidad de víveres forzó un cambio inevitable en la rutina aislada del rancho. Elías anunció en el desayuno, sin rodeos, que necesitarían ir a la ciudad para comprar suministros y semillas, ya que él había notado el interés de ella por el jardín. El corazón de Clara se heló. La idea de volver a la civilización, de enfrentar las miradas y los juicios, la aterrorizaba más que quedarse sola en el rancho. Pero ella sabía que no podía rechazarlo, y había una parte de ella que entendía que aquella era una prueba, una demostración pública de su nueva condición. Ella vistió su mejor vestido, aunque ya estuviera descolorido, y subió a la carreta junto a él, sintiendo el cuerpo rígido como una tabla. El viaje hasta la ciudad fue diferente de aquella primera jornada fúnebre. Ahora, ella conocía al hombre a su lado, o al menos, comenzaba a vislumbrar los fragmentos del hombre detrás del monstruo. Elías conducía con la misma competencia estoica, pero de vez en cuando señalaba una formación rocosa o un halcón en el cielo. Pequeños gestos de inclusión que la hacían sentirse menos como una carga y más como una compañera de viaje. Sin embargo, a medida que los tejados de la ciudad surgían en el horizonte, la tensión regresó, y Clara vio los hombros de Elías tensarse, preparándose para la hostilidad que él sabía que los aguardaba. Él no estaba preocupado por sí mismo, se dio cuenta ella, sino por el impacto que el odio de la ciudad tendría sobre ella. La llegada a la calle principal fue recibida con el silencio pesado que precede a una tormenta, las conversaciones cesando a medida que la carreta del Pico del Buitre pasaba. Las mujeres atraían a sus hijos hacia sí, y los hombres escupían en el suelo con desprecio, sus ojos fijos en la cicatriz de Elías y en la figura encogida de Clara. Se detuvieron frente al almacén general, y Elías bajó para ayudar a Clara, ignorando los susurros venenosos que flotaban en el aire como polvo tóxico. Él mantuvo el cuerpo posicionado de forma que la protegiera de las miradas más directas, un escudo humano contra la malicia colectiva. Pero Clara podía sentir la vergüenza arder en sus propias mejillas, la sensación de ser una paria marcada por la asociación con él. Dentro del almacén, el propietario atendió a Elías con una cortesía fría y apresurada, mal ocultando el asco mientras pesaba los granos y contaba las latas de conserva. Clara se alejó para mirar algunas telas, intentando hacerse invisible, cuando la puerta se abrió, y un grupo de hombres entró, liderados por un secuaz conocido de Silas Thorne. El aire en el establecimiento cambió instantáneamente, volviéndose denso y peligroso, cargado de una violencia latente que hizo que el estómago de Clara se revolviera. El hombre se detuvo al lado de Elías, sonriendo con dientes amarillentos, y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan, su voz goteando sarcasmo y provocación barata. «Mira nada más. El animal salió de la madriguera y trajo a su nueva mascota», dijo el hombre, gesticulando obscenamente en dirección a Clara. «Dicen que pagaste caro por la yegua, Vance. Espero que ella valga el precio en la cama. ¿O será que necesitas amarrarla para que no vomite al mirar esa cara tuya?» La tienda entera contuvo la respiración, esperando la explosión de violencia que ciertamente vendría de la leyenda brutal que era Elías Vance. Pero Elías solo apretó el borde del mostrador hasta que los nudillos se pusieron blancos, sus ojos fijos en el suelo, negándose a dar al hombre el espectáculo de sangre que él deseaba, tragándose el insulto con una disciplina férrea que dolía de ver. Clara observó la escena, el miedo inicial dando lugar a una ola de indignación caliente y poderosa que subió por su columna, quemando cualquier rastro de cobardía. Aquel hombre, que había cuidado de su mano con ternura y leía poesía en la oscuridad, estaba siendo humillado por protegerla, por negarse a ser el monstruo que ellos querían que él fuera. Sin pensar en las consecuencias, ella soltó la tela que sostenía y caminó hasta el centro de la tienda, colocándose entre Elías y el agresor. Su figura era pequeña y frágil en comparación a los hombres armados, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz que hizo al secuaz retroceder un paso, sorprendido. «Este hombre es mi marido», dijo Clara, su voz clara y firme cortando el silencio sofocado de la tienda, cada palabra cargada de una dignidad que nadie esperaba de ella. «Y él tiene más honor en el dedo meñique de lo que usted y su patrón tienen en sus vidas enteras. Ahora, sálgase de nuestra vista, antes de que olvide que soy una dama». El choque fue palpable. Nadie jamás había defendido a Elías Vance, mucho menos la mujer que supuestamente era su víctima. El secuaz
desconcertado por la afrenta pública de una mujer, refunfuñó una amenaza vacía y salió de la tienda, llevándose consigo la tensión sofocante, dejando atrás un rastro de incredulidad y a un Elías que miraba a Clara como si la viera por primera vez. El camino de regreso al rancho estuvo envuelto en un silencio diferente, ya no opresivo, sino vibrante y lleno de cosas no dichas que flotaban entre ellos. Elías guiaba los caballos con más ligereza y de vez en cuando miraba a Clara de reojo, con una expresión de admiración contenida y gratitud profunda. Clara, por su parte, se sentía exhausta, pero extrañamente poderosa. Al defender a Elías, ella había reivindicado su lugar al lado de él, no como una posesión, sino como una aliada. El miedo al monstruo había desaparecido completamente, sustituido por la certeza de que el verdadero peligro estaba fuera de los límites del rancho, en la ciudad civilizada que los rechazaba. En los días que siguieron, la dinámica en la casa se transformó radicalmente, el hielo derritiéndose bajo el calor de aquella nueva alianza forjada en público. Elías comenzó a trabajar en el sistema de riego para el jardín de Clara, desviando un pequeño arroyo que bajaba de las piedras para crear canales que llevarían vida a la tierra muerta cerca de la casa. Él pasaba las tardes cavando y posicionando canaletas de madera, sudando bajo el sol para darle a ella el regalo del agua, un símbolo de que él creía en la permanencia de ella allí. Clara observaba el esfuerzo de él, entendiendo que cada gota de agua que llegaba al cantero era una declaración de afecto que él no sabía verbalizar. La primera vez que el agua corrió por los canales y mojó la tierra seca del cantero, fue un momento de celebración silenciosa y sagrada para los dos. El olor a tierra mojada subió en el aire caliente, una promesa de vida y renacimiento que parecía imposible semanas atrás. Clara sumergió las manos en el lodo fresco, riendo como una niña, y Elías se permitió una sonrisa rara y breve, observando la alegría de ella con una satisfacción profunda. El jardín no era solo flores, era la prueba de que algo bello podía crecer en aquel lugar maldito, siempre que hubiera cuidado y protección, reflejando lo que estaba sucediendo entre ellos. En una noche tranquila, Clara se sentó en el porche para remendar las camisas de trabajo de Elías, la aguja entrando y saliendo de la tela gruesa con ritmo y precisión. Elías estaba sentado cerca, limpiando su rifle, y la proximidad doméstica era cómoda, casi íntima. Ella le pidió que se probara la camisa para ver si el ajuste en el hombro era correcto, y cuando sus manos tocaron la tela sobre la piel de él para acomodar el cuello, el aire se volvió súbitamente enrarecido. Él dejó de respirar por un momento, y ella sintió el calor del cuerpo de él irradiar hacia las puntas de sus dedos. El deseo, antes impensable, ahora pulsaba en el espacio minúsculo entre ellos, nacido del respeto y de la gratitud mutua. Ella retrocedió despacio, el corazón latiendo fuerte, y él se aclaró la garganta, desviando la mirada hacia la oscuridad del desierto, donde las sombras parecían más largas y amenazadoras de lo normal. El momento de casi intimidad fue interrumpido por un sonido distante y disonante, algo que no pertenecía a la sinfonía natural de la noche en el rancho. Elías se levantó abruptamente, el rifle ya en sus manos, sus instintos de depredador despertando instantáneamente mientras escudriñaba la oscuridad más allá de la cerca. «Quédate dentro de la casa, Clara», ordenó él, la voz baja y peligrosa, toda la suavidad del momento anterior desapareciendo ante la amenaza inminente. A la mañana siguiente, la realidad del mundo exterior invadió su santuario con la brutalidad de un aviso claro y sangriento. Encontraron una parte de la cerca cortada, los alambres retorcidos con alicates, y un becerro muerto cerca del límite, no por depredadores naturales, sino por un cuchillo humano. No había nota, pero el mensaje era claro. La paz se había acabado, y Silas Thorne estaba comenzando a estrechar el cerco. Elías miró hacia el horizonte, su mandíbula trabada en una rabia fría y calculadora, sabiendo que la guerra que él había intentado evitar había llegado a su puerta. Clara, parada al lado de él, no sintió ganas de huir. En su lugar, miró el jardín recién plantado y después al hombre a su lado, sintiendo una determinación de acero endurecer su corazón. El sabotaje alcanzó un nivel personal y devastador cuando Elías encontró el arroyo, aquel mismo que él había desviado con tanto esfuerzo para alimentar el jardín de Clara, manchado por un aceite oscuro y fétido. El olor químico sofocaba el aroma sutil de las flores silvestres que luchaban valientemente por crecer, un recordatorio cruel y visceral de que Silas Thorne no quería solo tomar la tierra,
sino destruir cualquier vestigio de esperanza que osara brotar en el pico del buitre. Elías observó el agua envenenada corriendo lentamente por los canales de madera, sintiendo un nudo apretar su garganta al darse cuenta de que su intento de crear un paraíso seguro había fallado miserablemente ante la maldad humana implacable. Él sabía, con una certeza helada, que el próximo paso de Thorn no sería contra la propiedad inanimada, sino contra las personas, y la imagen de Clara herida por su causa era una pesadilla insoportable. La decisión se formó en su mente cansada como una piedra fría y pesada. Él necesitaba mandarla lejos inmediatamente, antes de que el fuego inevitable consumiera todo lo que quedaba de sus vidas. Él entró en la casa con el peso del mundo curvando sus hombros anchos, encontrando a Clara en la cocina, tarareando bajito mientras preparaba la cena, ajena a la sentencia dolorosa que él estaba a punto de proferir. La escena doméstica, tan simple y llena de una paz que él jamás soñó poseer, dolió más que cualquier herida física que ya hubiera sufrido en su vida marcada por la violencia. Elías la miró, grabando cada detalle de su rostro suave e iluminado, sabiendo que tendría que romperse el propio corazón para salvar la vida de ella, convirtiéndose en el monstruo una vez más para ahuyentarla lejos del blanco que él cargaba en la espalda. «Arregla tus cosas», dijo Elías, su voz saliendo más ríspida de lo que pretendía, cortando el aire acogedor de la cocina como una hoja afilada e inesperada. Clara se detuvo con la cuchara en el aire, volviéndose lentamente, la sonrisa muriendo en sus labios al encontrar la expresión cerrada y distante de él, una máscara que ella pensó haber desaparecido para siempre. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó ella, la confusión nublando sus ojos claros, incapaz de comprender el cambio repentino en aquel hombre que, horas antes, la miraba con ternura. «El acuerdo se acabó», mintió él, desviando la mirada hacia la ventana oscura, incapaz de sostener el contacto visual mientras destilaba el veneno necesario. «Esto no es lugar para una mujer. Yo pagué tu deuda. Estás libre. Toma un caballo y vete a la ciudad vecina, lejos de aquí. No te quiero aquí cuando la bala vuele». Clara soltó la cuchara, el sonido metálico contra la madera resonando en el silencio tenso, pero no retrocedió como lo haría semanas atrás. En su lugar, ella dio un paso firme hacia él, buscando la verdad detrás de aquellas palabras duras. «Estás mintiendo», afirmó ella, su voz temblando no de miedo, sino de una indignación nacida del afecto que había crecido entre ellos. «Tú no me estás mandando lejos porque me quieras lejos, Elías. Tú me estás mandando lejos porque tienes miedo por mí. Crees que puedes decidir mi destino solo, como hizo mi padre, pero olvidas que yo ya no soy aquella niña asustada en la carreta». Ella tocó el brazo de él, sintiendo la tensión vibrar bajo la piel, desafiándolo a empujarla, desafiándolo a probar que no le importaba, sabiendo que él no lo lograría. Antes de que Elías pudiera formular una respuesta o mantener su farsa, el olor acre a humo invadió la casa, seguido por el relincho aterrorizado de los caballos en el granero. El mundo exterior explotó en tonos de naranja y rojo cuando las llamas, alimentadas por el viento del desierto y por el aceite del enemigo, lamieron las paredes de madera seca de la estructura externa. «¡Quédate aquí!», gritó Elías, el instinto de protección sobreponiéndose a cualquier discusión emocional, mientras agarraba su rifle y corría hacia la puerta, sumergiéndose en la noche caótica. Clara corrió hasta la ventana, el corazón latiendo en la garganta, y vio el infierno desarrollarse ante sus ojos. Figuras oscuras se movían contra el resplandor del fuego, hombres armados rodeando el rancho como buitres descendiendo sobre una carcasa, trayendo la guerra adentro de su santuario. Elías avanzó por el patio iluminado por las llamas, disparando contra las sombras que intentaban flanquear la casa, moviéndose con la precisión letal de un soldado que conoce su terreno. Pero eran muchos. Balas zumbaban a su alrededor, levantando géiseres de tierra y astillando la madera del porche, forzándolo a buscar cobertura detrás de un bebedero de piedra. Él vio el granero ardiendo, la estructura gimiendo bajo el calor intenso, y sintió una rabia impotente al darse cuenta de que no lograría salvar a los animales y defender la casa al mismo tiempo. Él estaba acorralado, suprimido por el fuego cruzado de 3 tiradores posicionados en las rocas arriba, y por primera vez, el miedo a la muerte tuvo un sabor amargo, no por sí mismo, sino porque su muerte dejaría a Clara a merced de aquellos hombres sin honor. Dentro de la casa, Clara asistía a la batalla desigual, sus manos apretando el alféizar de la ventana hasta que le dolieron los dedos,
sintiéndose inútil mientras el hombre que amaba luchaba solo contra una manada de lobos. Sus ojos barrieron la habitación en pánico, posándose sobre el rifle de reserva que Elías mantenía colgado sobre la chimenea, un arma que él le había enseñado a manipular solo por precaución. El miedo paralizante que la había definido durante toda la vida intentó dominarla, susurrándole que se escondiera debajo de la cama y esperara el fin, cualquiera que fuese. Pero la imagen de Elías allá, afuera, sangrando y luchando por ella, encendió una llama interna mucho más poderosa que el incendio en el granero, la llama de la elección, de la lealtad y de un amor que exigía acción, no pasividad. Con movimientos temblorosos pero decididos, Clara tomó el rifle pesado, sintiendo el frío del metal y el olor a aceite de limpieza, recordando las instrucciones de Elías sobre cómo cargar y apuntar. Ella no era una asesina, no era una pistolera, pero en aquel momento, ella era la única cosa que estaba entre Elías y la muerte segura. Ella abrió la caja de munición, sus dedos ágiles insertando las balas en el compartimiento con una rapidez sorprendente, guiada por una claridad mental que solo surge en momentos de desesperación absoluta. Ella respiró hondo, tragando el terror seco que arañaba su garganta, y corrió hacia la puerta trasera, saliendo al porche lateral donde tenía una línea de visión clara hacia los tiradores, que mantenían a Elías atrapado detrás del bebedero. El estruendo del primer disparo de Clara fue ensordecedor, el culatazo del arma lastimando su hombro desacostumbrado, pero la bala golpeó la roca a pocos centímetros de la cabeza de uno de los atacantes, haciéndolo retroceder en pánico. El sonido inesperado viniendo de la casa cambió la dinámica del combate instantáneamente. Los hombres de Thorn no esperaban resistencia viniendo de aquella dirección, mucho menos de una mujer. Elías, aprovechando la distracción momentánea de sus enemigos, se levantó y disparó 2 veces, derribando a uno de los hombres que intentaba avanzar por el flanco izquierdo. Él miró hacia atrás, impactado, y vio a Clara en el porche, recargando el rifle con manos firmes, el rostro iluminado por el fuego. Ya no la víctima frágil, sino una guerrera defendiendo su hogar. «Vuelve adentro», rugió Elías, corriendo en zigzag hasta el porche, agarrándola por el brazo y arrastrándola hacia la protección de las paredes gruesas de la casa, mientras las balas astillaban las ventanas. Ellos cayeron en el suelo de la sala, jadeantes, el aire lleno de humo y polvo, el ruido del tiroteo afuera continuando implacable. Él la miró, los ojos muy abiertos, mezclando terror por verla en peligro y una admiración avasalladora que él apenas lograba procesar. «Te dije que te fueras», gritó él, pero no había rabia en su voz, solo la desesperación de un hombre que ve su mundo más precioso bajo ataque. Clara sostuvo el rostro de él con las manos sucias de pólvora, forzándolo a mirarla a los ojos, ignorando el caos alrededor. «Tú me compraste para salvarme, Elías, pero yo me quedo porque te elegí a ti», dijo ella, las palabras saliendo con una fuerza que silenció el ruido de la batalla en sus oídos. «No hay lugar allá afuera para mí. Mi lugar es aquí, luchando a tu lado. Si vamos a arder, arderemos juntos, pero no voy a huir y dejarte morir solo». La declaración fue el punto de inflexión definitivo, la destrucción final de la barrera que él había mantenido erguida por tanto tiempo. Elías vio, en aquellos ojos determinados, la absolución de todos sus pecados. Ella no estaba allí por obligación o miedo, sino por amor libre y valiente. Él asintió una única vez, aceptando la asociación, y le entregó un puñado de munición, sellando el pacto de sangre y fuego. El cerco se intensificó. Los hombres de Thorn, dándose cuenta de que la sorpresa inicial había pasado, comenzaron a lanzar antorchas encendidas contra la casa principal, intentando forzarlos a salir a campo abierto. El calor se volvió sofocante dentro de la sala, y el humo comenzó a acumularse cerca del techo, creando una atmósfera claustrofóbica e infernal. «Quieren quemarnos vivos», dijo Elías, espiando por una rendija de la ventana barricada, calculando fríamente sus posibilidades limitadas. «Necesitamos salir por el fondo y llegar a las rocas. El jardín, el sistema de riego que construimos. Las zanjas pueden darnos cobertura hasta el terreno alto». La ironía no se le escapó a ninguno de los dos. La obra que hicieron por amor sería ahora su trinchera de guerra. Se arrastraron hasta la puerta trasera, saliendo a la noche bochornosa, moviéndose agachados por las zanjas de riego que ahora servían como trincheras improvisadas. El agua que corría allí
aunque sucia de aceite, ofrecía una protección mínima contra el calor abrasador del granero en llamas, que proyectaba sombras largas y danzantes sobre el terreno. Clara seguía a Elías de cerca, el rifle apretado contra el pecho, sintiendo el lodo mojar su vestido, ensuciándola de la tierra que ella había aprendido a amar. Avanzaban metro a metro, bajo el silbido constante de las balas, luchando no solo por sus vidas, sino por la preservación de aquel pequeño pedazo de mundo que habían construido juntos contra todas las probabilidades. Entonces, la voz de Silas Thorne resonó por encima del crepitar del fuego, viniendo de la oscuridad segura más allá del patio, cargada de una arrogancia victoriosa y asquerosa. «Sal Vance, entrega a la chica y tal vez te deje morir rápido», gritó él, riendo como si todo aquello fuera solo un juego cruel de cartas. «Sabes que ella no pertenece a un animal como tú. Ella necesita un hombre de verdad, no una bestia marcada». Las palabras golpearon a Elías como latigazos, pero Clara, agachada a su lado en el lodo, apretó su mano con fuerza, anclándolo en la realidad del presente, impidiendo que los fantasmas del pasado lo dominaran. «Él no sabe quién eres», susurró ella, «pero yo sé. Y él se va a arrepentir de haber venido aquí». El enfrentamiento final explotó cuando intentaron cruzar el último tramo abierto hasta las rocas. Un tirador escondido disparó, y Elías soltó un gruñido de dolor, cayendo de rodillas. Clara gritó, viendo la sangre oscura comenzar a manchar la camisa de él a la altura del muslo. Pero no se congeló. Ella se arrojó frente a él, disparando ciegamente en dirección al destello del tiro, proporcionando la cobertura necesaria para que él se arrastrara hacia la seguridad de una piedra grande. Con manos temblorosas pero ágiles, ella rasgó el ruedo de su enagua y presionó la tela contra la herida de él, ignorando la sangre caliente que cubría sus dedos. «No es nada, fue de refilón», jadeó Elías, pero la palidez en su rostro decía lo contrario, y Clara sintió el miedo frío intentar retomar su corazón. «Necesitas disparar», dijo Elías, entregándole su rifle a ella, que tenía una mejor puntería y mayor alcance, mientras él se quedaba con el revólver para el combate cercano. «Apunta a los destellos. Mantén la cabeza baja». Clara asintió, asumiendo la posición, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ahora ella era la protectora, y él, el vulnerable. Ella respiró hondo, enfocándose en la oscuridad, y cuando vio el brillo de un disparo, ella respondió instantáneamente. El grito que siguió confirmó que su puntería había sido certera. Ella no sintió placer, solo una determinación fría de supervivencia. Elías, aún herido, disparaba su revólver con precisión mortal, protegiendo los flancos de ella, los dos funcionando como una única máquina de guerra perfectamente sincronizada. Dándose cuenta de que sus hombres estaban cayendo, Silas Thorne, desesperado y furioso, salió de su escondite, avanzando imprudentemente con una antorcha en una mano y una pistola en la otra, gritando maldiciones al cielo. Él parecía un demonio bañado en luz naranja, su traje elegante ahora sucio y chamuscado, la máscara de civilidad completamente derretida por el odio. Elías intentó levantarse para enfrentarlo, pero la pierna herida cedió. Él estaba vulnerable, expuesto. Thorne levantó el arma, una sonrisa cruel distorsionando su rostro al ver a su enemigo caído, listo para dar el tiro de gracia que encerraría la leyenda del pico del buitre. Clara vio el movimiento en cámara lenta, el cañón del arma de Thorne alineándose con el pecho de Elías. Sin tiempo para apuntar o pensar, Clara soltó el rifle y se lanzó sobre Elías, cubriendo el cuerpo de él con el suyo, un escudo humano hecho de amor y sacrificio. El disparo de Thorne resonó, pero erró el blanco por poco, golpeando la roca y enviando astillas de piedra al aire, desviado por el movimiento súbito de ella. La sorpresa de ver a la mujer sacrificarse hizo que Thorne vacilara por una fracción de segundo fatal. En ese instante de pausa, Elías, movido por una furia protectora que trascendía el dolor físico, alzó su revólver desde donde estaba acostado, abrazado a Clara. Él no necesitaba apuntar. La distancia era corta, y su odio era una guía precisa. El tiro de Elías alcanzó a Thorne en el pecho, derribándolo hacia atrás en el polvo, la antorcha cayendo de su mano y apagándose en la tierra húmeda. El silencio que siguió al último disparo fue ensordecedor, más pesado que el ruido de la batalla. Los secuaces restantes, viendo a su líder muerto y enfrentando una resistencia feroz que no esperaban, se batieron en retirada, el sonido de sus caballos galopando a lo lejos desapareciendo en la noche.
Clara levantó la cabeza despacio, temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina comenzaba a bajar, y miró a Elías. Él estaba pálido, sudado y sangrando, pero vivo. Él soltó el arma y la envolvió en un abrazo aplastante, enterrando el rostro en el cuello de ella, sollozando un sonido seco y ronco que era mitad risa, mitad llanto de alivio. Estaban vivos. Habían ganado. Elías se apartó solo lo suficiente para mirar el rostro de ella, sus manos grandes sosteniéndola con una reverencia que bordeaba la adoración, limpiando una mancha de hollín de su mejilla con el pulgar. «Me salvaste», susurró él, la incredulidad aún coloreando su voz, mirándola como si ella fuera una aparición divina surgida del fuego. «No», corrigió Clara, apoyando la frente en la de él, cerrando los ojos y sintiendo el latido frenético del corazón de él contra su pecho. «Nos salvamos nosotros mismos. Nadie nos salva, Elías. Nosotros hacemos eso juntos». La verdad de aquellas palabras selló lo que el tiroteo había comenzado. Ellos eran iguales, compañeros forjados en la violencia y templados por el afecto. Fue entonces que el cielo, que había estado cargado y opresivo durante todo el día, finalmente se abrió. Las primeras gotas de lluvia cayeron pesadas y frías, silbando al tocar las brasas del granero destruido y lavando el hollín de sus rostros. La lluvia en el desierto, un evento raro y bendecido, se transformó rápidamente en un aguacero torrencial, ayudando a extinguir los focos de incendio que amenazaban la casa principal. El agua se mezclaba con la sangre y la tierra, creando un lodo que ya no era de muerte, sino de limpieza. Elías y Clara permanecieron allí, abrazados bajo la tormenta, dejando que el agua lavara el miedo, el pasado y el dolor, mientras el fuego silbaba y moría a su alrededor, derrotado por la naturaleza y por la persistencia de ellos. La llave de la habitación, aquella que Elías le había dado a ella en la primera noche como símbolo de su prisión voluntaria, cayó del bolsillo del vestido de Clara cuando ella se levantó para ayudarlo. El objeto de metal golpeó la piedra con un tintineo claro, brillando bajo la lluvia. Clara miró la llave, luego la puerta abierta de la casa y finalmente a Elías. Con un movimiento suave, ella pateó la llave lejos, hacia el lodo y el olvido. No había más puertas cerradas entre ellos, ni secretos, ni miedos. Ella pasó el brazo por la cintura de él, apoyando el peso de él mientras caminaban cojeando de vuelta hacia la casa que, milagrosamente, aún estaba en pie. La pesadilla había terminado. La vida real apenas estaba comenzando. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. La mañana siguiente al tiroteo, amaneció con una claridad cristalina y casi dolorosa, el sol barriendo las sombras remanentes de una noche que parecía haber durado una década. El aire estaba impregnado con el olor penetrante de madera quemada y tierra mojada, un perfume agridulce de destrucción y renovación que llenaba los pulmones a cada respiración profunda. Clara despertó en el sillón de la sala, donde había montado guardia junto a Elías, y la primera cosa que notó fue el silencio. No el silencio opresivo del miedo que la había recibido meses atrás, sino una quietud pacífica, rota apenas por el canto distante de un pájaro solitario. Ella miró a Elías, que dormía profundamente en el sofá improvisado, el pecho subiendo y bajando en un ritmo constante, y sintió una ola de gratitud tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Ellos habían atravesado el infierno juntos y emergido del otro lado, chamuscados y heridos, pero innegablemente vivos y libres de las cadenas del terror. Clara se levantó con cuidado para no despertarlo, sintiendo el cuerpo doler por el esfuerzo físico de la noche anterior, cada músculo recordándole la batalla que había librado. Ella fue hasta la cocina y comenzó a preparar café, el ritual doméstico simple, ganando una nueva gravedad, sagrada tras la violencia extrema que habían presenciado. Mientras el agua hervía, ella observó sus propias manos. Estaban arañadas, con las uñas sucias de tierra y vestigios de pólvora, manos que no pertenecían más a una doncella indefensa, sino a una mujer que había defendido su hogar con ferocidad. Ella no sentía vergüenza de las marcas, sino orgullo. Eran las cicatrices de su independencia conquistada a sangre y fuego. Cuando el aroma del café llenó el ambiente, ella vio a Elías moverse, sus ojos castaños abriéndose lentamente, buscándola en el ambiente con una necesidad instintiva, el pánico momentáneo desapareciendo tan pronto la encontró sana y salva,
en la luz de la mañana. Ella llevó la taza humeante hasta él y se arrodilló a su lado para cambiar los vendajes de la pierna, moviéndose con una competencia gentil que dispensaba palabras. La herida estaba limpia, la bala habiendo atravesado la carne sin tocar el hueso. Una suerte que ambos sabían que era milagrosa dadas las circunstancias del combate. Elías observaba la parte superior de la cabeza de ella mientras ella trabajaba, su mano grande y callosa moviéndose vacilante para tocar el cabello de ella, un gesto de cariño puro y libre. «Deberías estar descansando», murmuró él, la voz aún ronca del sueño y del humo. Pero Clara solo sacudió la cabeza, sonriendo levemente sin levantar la mirada. «Tendremos tiempo para descansar después», respondió ella, apretando el vendaje final. «Ahora tenemos un rancho que reconstruir. Las cenizas no se van a limpiar solas, y yo no pretendo vivir en una ruina». Al salir al porche, la extensión del daño se hizo visible bajo la luz despiadada del sol alto. El granero era una carcasa negra y humeante, y partes de la cerca estaban derribadas como dientes rotos. Sin embargo, lo que llamó la atención de Clara no fue la destrucción, sino lo que había sobrevivido: el jardín. Gracias a la lluvia torrencial y a las zanjas de riego que Elías había cavado con tanto sudor, las flores y las hierbas estaban intactas, brillando con gotas de rocío contra el fondo de tierra quemada. Era un símbolo terco de resistencia, una prueba viva de que la vida insistía en continuar incluso rodeada por la muerte. Elías se detuvo al lado de ella, apoyándose en una muleta improvisada, y miró el pequeño pedazo de verde. Él no vio solo plantas. Vio la promesa de futuro que ellos habían plantado juntos, algo que ni el fuego de Silas Thorne había logrado erradicar. Los días siguientes estuvieron marcados por un trabajo exhaustivo, pero extrañamente alegre, donde cada clavo martillado y cada tabla quemada removida era una celebración de su victoria. Elías, aun cojeando, se negaba a quedarse quieto, y Clara trabajaba lado a lado con él, cargando madera y limpiando los escombros con una energía inagotable. La dinámica entre ellos fluía sin esfuerzo, una asociación cimentada en la confianza absoluta de quien confió la propia vida en las manos del otro. Ya no había la necesidad de pruebas o exámenes de lealtad. Ellos sabían exactamente quiénes eran y lo que significaban el uno para el otro. Durante las pausas para el agua, intercambiaban miradas cómplices, sonrisas cansadas y toques furtivos, la intimidad creciendo naturalmente en los espacios vacíos dejados por el miedo que había sido expulsado de sus vidas para siempre. La paz recién descubierta fue puesta a prueba una última vez cuando un carruaje conocido despuntó en el camino polvoriento, semanas después, trayendo el pasado de vuelta a su puerta. Clara reconoció inmediatamente la figura encorvada de su padre bajando del vehículo, sus ojos barriendo la propiedad con aquella vieja mezcla de codicia y cálculo que ella conocía tan bien. Él había visto el humo, había escuchado los rumores sobre la muerte de Thorne y había venido, como un buitre, a ver qué podía lucrar con los escombros o con la viudez de la hija. Elías, que estaba reparando el techo del porche, bajó la escalera con dificultad, el rostro endureciéndose en aquella máscara de piedra antigua, listo para expulsar al intruso con la violencia necesaria. Pero Clara puso la mano en el pecho de él, deteniéndolo suavemente. «Déjalo», dijo ella, la voz calmada y fría como el acero. «Este fantasma es mío para exorcizar». Clara caminó hasta el portón, encontrando al padre en medio del camino, su postura erguida y la mirada inquebrantable haciendo que el viejo hombre vacilara por primera vez en la vida ante su hija. Él intentó sonreír, balbuceando palabras falsas sobre preocupación y nostalgia, pero ella lo cortó con un gesto seco de la mano, silenciando sus mentiras antes de que pudieran contaminar el aire limpio del rancho. «Tú me vendiste a la muerte, padre», dijo ella, sin rabia, solo con una constatación fáctica que pesaba más que cualquier grito. «Tú apostaste mi vida en una mesa de juego y te fuiste sin mirar atrás. El hombre que despreciaste fue quien me dio valor, protección y un hogar. Yo no soy más tu hija, ni tu propiedad para ser negociada nuevamente». El padre intentó argumentar, mencionando la reputación y el deber, pero sus palabras sonaban vacías y patéticas ante la mujer fuerte que estaba frente a él. Él miró por encima del hombro de ella y vio a Elías parado en el porche, el rifle descansando casualmente en su brazo, el guardián silencioso listo para actuar a la menor señal de amenaza. Dándose cuenta de que no tenía más poder allí, que la niña asustada que él controlaba había desaparecido en 1900. Las llamas de aquella noche fatídica. El viejo retrocedió,
disminuido y derrotado por la verdad. Él subió al carruaje sin decir adiós, partiendo de la misma forma que había venido, levantando polvo, pero esta vez, Clara no sintió dolor o abandono. Ella sintió solo un peso inmenso siendo levantado de sus hombros, el último eslabón de la cadena tóxica rompiéndose definitivamente, dejándola entera. Cuando el carruaje desapareció en la curva del desfiladero, Clara se volvió hacia la casa, donde Elías la esperaba, la expresión de él suavizada por un orgullo que él no intentaba más esconder. Él no dijo nada sobre lo que había pasado, entendiendo que ciertas victorias son internas y no necesitan aplausos, solo testigos silenciosos y amorosos. La tarde caía suavemente sobre el rancho, tiñendo las rocas rojas de dorado y púrpura, los colores vibrantes del desierto, celebrando el fin de una era y el comienzo de otra. Se sentaron en los escalones del porche recién reparado, observando el sol sumergirse en el horizonte, el silencio entre ellos ahora lleno de una paz doméstica y duradera, la certeza de que nada más podría separarlos. Meses pasaron, y el pico del buitre floreció de una manera que nadie en la ciudad vecina creía posible. El sistema de riego expandido transformó la tierra estéril alrededor de la casa en un oasis verde, con huertas productivas y árboles frutales comenzando a crear raíces profundas en el suelo difícil. La reputación de Elías cambió. Él no era más el monstruo de las leyendas, sino el hombre que domó el desierto y derrotó a los corruptos. Aunque él aún prefería la soledad de sus tierras a la compañía de los hipócritas de la ciudad, Clara, ahora administrando las cuentas y el comercio del rancho, se había convertido en la voz y el rostro de la prosperidad de ellos, respetada por su inteligencia y temida por su firmeza. Pero era al final del día, lejos de los ojos del mundo, que la verdadera magia sucedía. En una tarde de otoño, mientras el viento soplaba más fresco anunciando el cambio de estación, Clara encontró a Elías en el corral, cuidando de un nuevo potro que había nacido esa mañana. Él hablaba bajo con el animal, acariciando el cuello de la criatura con aquellas manos enormes que, meses atrás, ella temía que pudieran lastimarla. La cicatriz en su rostro aún estaba allí, visible y marcada, pero para Clara, ella no era más una señal de fealdad, sino un mapa de supervivencia, una línea que contaba la historia de cómo él había resistido al mundo hasta encontrarla. Ella se apoyó en la cerca, observándolo, y cuando él levantó los ojos y le sonrió, una sonrisa abierta, genuina y llena de luz, ella supo que la bestia había sido liberada de su maldición, no por un beso mágico, sino por el amor diario y concreto. La casa, antes una fortaleza fría y utilitaria, ahora estaba llena de vida, con alfombras coloridas que Clara había tejido y libros apilados en las mesas, señales de una existencia compartida y culta. La puerta de la habitación de huéspedes, aquella que fuera su primera celda, ahora permanecía permanentemente abierta, convertida en una oficina donde planeaban el futuro. El rifle, que un día fuera la única garantía de seguridad de ella, ahora estaba colgado en la pared sobre la chimenea, limpio y descargado, un monumento a un tiempo de guerra que servía para recordar el valor de la paz que disfrutaban. Cenaban juntos todas las noches, conversando sobre el ganado, la lluvia y los sueños, dos almas que habían encontrado en el desierto la plenitud que la ciudad llena de gente jamás podría ofrecer. Aquella noche, salieron al porche para ver las estrellas, el cielo del desierto desplegándose sobre ellos como un manto de diamantes infinito y brillante. Elías abrazó a Clara por detrás, envolviéndola en sus brazos calientes y seguros, y ella recostó la cabeza en el pecho de él, escuchando el corazón que latía fuerte y rítmico, el sonido más reconfortante del mundo. No necesitaban palabras. El viento, en las rocas, el olor a Artemisa y el calor de sus cuerpos juntos decían todo lo que necesitaba ser dicho. El pasado de dolor, la venta humillante, el miedo a la soledad, todo parecía pertenecer a otra vida, a extraños que ellos ya no eran. Ellos eran los guardianes del pico, los supervivientes que transformaron la piedra en hogar. Clara miró hacia la inmensidad oscura al frente, donde el camino se perdía en la noche, y pensó en la niña que había llegado allí temblando de pavor en la carreta fúnebre. Si pudiera volver en el tiempo, ella le diría a aquella niña que no tuviera miedo, pues el monstruo de la historia sería el único en amarla de verdad. Ella se volvió en los brazos de Elías, poniéndose de puntillas para besar la cicatriz en su rostro antes de encontrar sus labios. Un beso lento y profundo que sellaba, noche tras noche,
la promesa silenciosa de eternidad. Elías la apretó contra sí, riendo bajito contra la boca de ella, un sonido de felicidad pura que resonó por el desfiladero, espantando los últimos fantasmas y anunciando que, en aquel lugar olvidado por Dios, el amor había clavado su bandera victoriosa. La historia de ellos no se convirtió en una leyenda en la ciudad, pues las leyendas están hechas de mentiras y exageraciones, y lo que ellos tenían era demasiado real para ser comprendido por quien vivía de apariencias. Vivieron sus días bajo el sol y sus noches bajo las estrellas, protegiéndose el uno al otro con la misma ferocidad de aquella noche de fuego, pero ahora guiados por la serenidad de quien sabe que encontró su lugar en el mundo. Y así, en el corazón árido de Nuevo México, donde nada debería crecer, floreció la historia más improbable de todas, la de la prisionera que liberó a su carcelero, y del monstruo que aprendió a sonreír porque finalmente tenía un motivo para vivir, y no solo sobrevivir. Suscríbanse para más historias de superación.